Bienvenidos al podcast de TechUp. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio o en tu plataforma favorita. Estamos en casi todas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Eso es. Bueno, una vez dicho esto, hoy nos enfrentamos a una paradoja que resulta, digamos, casi ridícula. Totalmente. O sea, por un lado tenemos el mundo físico, ¿no? El de la diplomacia tradicional, los estados soberanos. Y parece que estamos a un solo cruce de declaraciones de un colapso estructural absoluto. Claro, un escenario que asusta bastante. Y sin embargo, si nos vamos a observar las entrañas del sistema financiero digital, los algoritmos, la liquidez centralizada, la lectura es diametralmente opuesta. Es como si estuviéramos viendo dos películas distintas. Exacto. Parece que habitamos en la época de mayor confianza y estabilidad económica de la historia moderna. Y claro, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿cómo es posible que ante la amenaza de un conflicto global a gran escala, el capital decida huir de refugios milenarios como el oro para atrincherarse en líneas de código? Es la gran pregunta, desde luego. Así que hoy vamos a sumergirnos en esa arquitectura. Pero a ver, antes de arrancar, cabe recalcar que nuestra labor en este análisis es estrictamente descriptiva. Muy importante recordar eso. Exacto. Al abordar los reportes geopolíticos mantenemos una neutralidad absoluta frente a ideologías políticas o religiosas. El objetivo aquí es desgranar los hechos tal cual se presentan para comprender qué está moviendo realmente los hilos del mercado. Y el punto de partida de esta paradoja, yo creo que reside en la desintegración de lo que tradicionalmente llamamos diplomacia de canal trasero. Durante décadas, las crisis internacionales se gestionaban a puerta cerrada, ¿no? Y esa proporcionaba una falsa pero muy útil sensación de certidumbre a los mercados. Claro, la idea de que siempre hay adultos en la sala hablando. Exactamente. Pero hoy esa discreción pues se ha evaporado por completo. Los informes sobre el fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad, que buscaban rebajar la tensión entre Estados Unidos e Irán, son el ejemplo perfecto de este nuevo paradigma teatral. Y además exhaustivos, directamente del vicepresidente de Estados Unidos sobre estas mesas de diálogo. Es algo rarísimo en la diplomacia clásica. Muy raro. Admitir este nivel de flujo de información entre dos estados sobre una negociación con un tercer actor ya es inusual. Pero por el contrario, la respuesta de Irán eleva este conflicto a una categoría completamente distinta. Ya, es que las autoridades iraníes ironizaron sobre esto. Exacto. Lo calificaron de humillación estructural. Y llegaron al extremo de insinuar que la Casa Blanca opera, a efectos prácticos, pues como una rama de inteligencia de Israel. Y fíjate, ese concepto de humillación estructural merece que nos detengamos un momento. A ver. En teoría de relaciones internacionales, esto no es simplemente un insulto dirigido a un mandatario. Es una declaración pública de que el adversario carece de agencia. Claro, de que no tiene el control. Eso es. De que la arquitectura misma de su toma de decisiones está subordinada a intereses externos. Y claro, cuando un actor asume que su interlocutor no tiene soberanía real, pues la negociación pierde su propósito. Totalmente. Lo que surge entonces es una necesidad de, digamos, gesticular ante la audiencia nacional y global, bloqueando cualquier salida pragmática. Exacto. Y ese nivel de performatividad política nos lleva directamente al surrealismo que estamos presenciando, por ejemplo, en la política interior de Estados Unidos. Madre mía, la que se ha liado ahí. O sea, en medio de toda esta crisis en Oriente Medio, el foco mediático fue secuestrado por Donald Trump tras publicar una imagen generada por inteligencia artificial en sus redes sociales. Una imagen bastante polémica. Pues sí, aparecía caracterizado con rasgos inconfundiblemente asociados a Jesucristo. ¡Qué barbaridad! Y claro, tras la previsible tormenta mediática, la borró. Y se justificó diciendo que la intención original era representarlo como un médico o un trabajador de la Cruz Roja enfocado en sanar a la gente. Y culpó a la prensa de manipular la interpretación. A ver, la anécdota podría parecer trivial, ¿no? Pero ilustra un caos informativo que aterroriza los mercados tradicionales. Claro, la incertidumbre. Exacto. Si el discurso de un líder global resulta tan impredecible y volátil como un prompt de inteligencia artificial mal interpretado, la posibilidad de trazar previsiones macroeconómicas pues se vuelve nula. Nula.
Y esa imprevisibilidad escala porque este incidente se ha convertido en un choque diplomático directo con el Vaticano. Fíjate cómo escalan las cosas. Es que Trump se ha negado categóricamente a disculparse con el Papa León XIV. Y lejos de apaciguar las aguas, afirmó que el pontífice sostiene una postura errónea sobre Irán y lo tachó de ser débil contra el crimen. Unas declaraciones durísimas. Y para añadir más excentricidad, si cabe, mencionó que prefiere al hermano del Papa, a Luis. Lo describió como un gran tipo y simpatizante de su movimiento. Es increíble. Y en esa misma comparecencia pasó de atacar al Vaticano a anticipar un supuesto acuerdo inminente con Irán, mediado por Pakistán, y acto seguido lanzó amenazas sobre futuras acciones contra Cuba. Es una disonancia cognitiva tremenda a nivel estatal. Si intentamos proyectar la reacción de la economía tradicional ante esto, pues la analogía más precisa no es una partida de póker, sino una red eléctrica que está obsoleta. A ver, explícame eso. Pues mira, en el sistema clásico las naciones están interconectadas de forma rígida. Si un transformador falla, en este caso la diplomacia en Islamabad, o si sobrecargas la red con ruido político, pues el resultado es un apagón en cascada. Un efecto dominó. Y las chispas de ese apagón ya están saltando a otras regiones, porque el colapso del canal principal ha forzado movimientos desesperados. Sí, lo estamos viendo en Líbano. Exacto. Se han producido las primeras conversaciones directas entre representantes de Israel y Líbano en Washington, en Estados Unidos, desde el año 1993. Un hito en teoría. Claro, Israel exige el desarme de Hezbollah y Líbano busca un alto el fuego inmediato. A pesar de ello, la mera celebración de estas reuniones en suelo estadounidense no garantiza en absoluto un avance táctico. Para nada. El rechazo de Hezbollah a estas negociaciones no ha sido precisamente diplomático. Naim Qassem calificó cualquier diálogo bajo las condiciones actuales como un acto de sumisión. Sí. Y advirtió que el campo de batalla hablará. Y eso no es retórica vacía, es reconocer que la vía diplomática está agotada. Y exigen que el gobierno libanés dé un paso atrás, argumentando que es imposible negociar bajo fuego cruzado. Y claro, esta onda expansiva cruza el Mediterráneo y genera una fractura en Europa. Europa también está temblando. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, defendió al Papa frente a Trump. Pero el movimiento tectónico real fue que suspendió los acuerdos de defensa con Israel. Y claro, Trump atacó a Meloni acusándola de ignorar la amenaza nuclear iraní. Y al mismo tiempo, el presidente de Turquía formula advertencias de posibles acciones militares contra Israel. Pese a que estas declaraciones puedan ser parte de una estrategia de disuasión, el grado de polarización es extremo. Pero bueno, resulta imperativo trasladar todo este ruido geopolítico a la economía global. Vamos a los números. Cuando los canales de diálogo en Oriente Medio se cierran, las miradas van al Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Un cuello de botella clave. Exacto. Las amenazas de bloqueo han provocado que el crudo supere la barrera de los $100. Y eso es inflación inyectada en vena para el transporte y los costes industriales. Claro. Y ante un cuadro tan lúgubre, la ortodoxia dicta una huida hacia la liquidez tradicional, hacia bonos soberanos o el oro. Sí, lo de siempre. Bueno, no obstante, frente al pánico global, un sector financiero está reaccionando de manera completamente inesperada. Y antes de diseccionar ese sector, cabe recordar que este espacio nos financiamos de manera independiente. TECAP se sostiene gracias a quienes valoran el análisis profundo. Así es. Pueden colaborar a través de PayPal o mediante aportes directos en criptomonedas, en redes como Bitcoin, Ethereum o Solana. Todos los detalles están en la descripción del contenido. Bueno, volviendo a esa desconexión, mientras el barril de Brent asfixia la economía, el mercado criptográfico experimenta una aceleración asombrosa. Es que es brutal. Bitcoin ha superado los $75.000, alcanzando los 75.800. ¿Una barbaridad? Un alza del 10% semanal. Un comportamiento inaudito para un activo que se supone que es de riesgo en medio de una crisis bélica. Y no es solo Bitcoin. El mercado de las altcoins refleja una fiebre paralela. Ethereum ha subido un 8%, Hype un 22% y tokens de privacidad como Zcash se han disparado casi un 38%. Pero, a ver, ante la amenaza de un conflicto a gran escala y la subida del petróleo, la lógica dicta que los inversores huyan hacia el oro o guarden efectivo. ¿Por qué se lanzan a un activo de riesgo como las criptomonedas?
Pues aquí entra el concepto del short squeeze o estrangulamiento de posiciones cortas. Explícanos esto. Imagina a grandes operadores institucionales reaccionando a las noticias de Hormuz. Anticipan un desplome, toman prestados bitcoins y los venden para recomprarlos más baratos después. O sea, sobrecargan el mercado de presión vendedora apostando por el pánico. Exacto. Pero esa estrategia presupone que el precio va a caer. Y entonces surge un rumor de un cese al fuego tentativo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Un pequeño cambio de narrativa. Eso es. El precio repunta un poco, y esos operadores entran en pérdidas. Los algoritmos de las plataformas no esperan a ver qué pasa con la diplomacia. Si el margen se agota, ejecutan compras obligatorias para cerrar la posición corta. O sea, una compra forzada a cualquier precio. Eso es. Y se genera un bucle alcista masivo. El algoritmo compra, el precio sube, liquida a otros y fuerza más compras. En 24 horas se liquidaron más de $600 millones. ¡Ostras! Y de eso, 488 millones eran posiciones cortas. El mercado no subió por optimismo, subió fagocitando a los que apostaron a la baja. ¡Qué locura! Pero entiendo que también hay capital físico entrando, ¿no? Sí, empresas de tesorería han ejecutado compras por valor de $1.000 millones en Bitcoin. Es capital buscando protección. Y eso nos lleva a los datos de la red. Hemos visto una transición clara de vender con pérdidas a tomar ganancias. Exacto. Hay métricas clave. La primera es la capitalización realizada. Esto filtra el ruido y muestra la base de coste real de los participantes. Y mejoró de un negativo 0,6% a un negativo 0,4%. O sea, sin jerga técnica, esto significa que la presión por vender se está agotando. Efectivamente. Los que vendían por pánico ya no están. Y la segunda métrica es el spot CBD, o el volumen al contado. ¿Vale? En contraposición al mercado de derivados, el mercado de compras reales al contado dio un salto monumental, pasando de 34,4 millones a 63,9 millones. O sea, usando una analogía inmobiliaria, el mercado de derivados es apostar si las casas suben o bajan. Sí. Pero el mercado al contado es comprar la casa, registrarla y meter los muebles dentro. Exacto. Los compradores están dominando y sacando el activo de los intercambios. Pero esto coexiste con un interés abierto en futuros que ha crecido un 7,2%. Hasta 31.900 millones. Aún así, a pesar de que el entorno macroeconómico es un caos, los datos muestran una estructura estable. Sí. Procesan shocks externos liquidando a los sobreapalancados mientras los demás acumulan metódicamente. En resumen, la diplomacia colapsa en Oriente Medio, hay acusaciones entre Estados Unidos y Europa y, por otro lado, un mercado descentralizado absorbe el capital. Es un contraste brutal. Y esto nos deja una reflexión final. Si las instituciones globales sufren humillación estructural y las redes criptográficas alcanzan máximos de confianza, estamos presenciando la mayor transferencia de confianza de la historia humana, desde las instituciones hacia los algoritmos. Pues es algo que cada uno tendrá que analizar, pero los datos apuntan hacia ahí. Totalmente. Y bueno, con esto nos despedimos. Recuerden suscribirse al podcast de TechUp y compartirlo con amigos. Muchas gracias por estar ahí. Como decíamos, pueden apoyar este espacio por PayPal o con envíos en Bitcoin, Ethereum o Solana. Toda la información está en la descripción del contenido. Hasta la próxima.